Buenas tardes, estamos aquí con una amiga, María José Noain. ¿Cómo estás? Muy bien, Elena. Y queremos explicarles a nuestros telespectadores de Versión de Arte pues esta iniciativa tan fantástica que un museo clásico, ¿no?, de arte romano, Museo Oyaso, de aquí de Irún, con una intención de mezclar otros tiempos, otras ideas mucho más modernas. María José, que me encanta la idea, y por eso estamos aquí hoy contigo, haciendo ver a todos un poquito esta idea nueva de arte nuevo en un espacio, como estaba diciendo, romano. Y aquí hemos llegado ya al choco, que queríamos entrar de esta manera. Así que, quiero que hables de todo, de dónde surge la idea, cómo se llama, y luego, seguramente vamos a hablar del artista que tenemos actualmente, pero también me imagino que esto seguirá en el tiempo. Así que venga, María José, cuéntanos un poco. Bueno, primero de todo, creo que hay que decir que en el Museo Oyaso siempre hemos intentado tener una visión global de lo que es la cultura. Evidentemente somos un museo arqueológico que tiene una colección con objetos romanos de hace 2000 años, pero dentro de nuestro programa de actividades nos abrimos a la literatura, a la música, a la moda. Intentamos tener esa visión más amplia de la cultura, también para poder acceder a más públicos, porque a lo mejor no a todo el mundo le interesa la arqueología clásica, pero sí otros temas que puedas relacionar con ella. Y dentro de ese contexto conocemos una serie de proyectos que se están dando en otros museos guipuzcoanos o incluso a nivel nacional, que intentan integrar la creación y el arte contemporáneo y relacionarla con los programas didácticos, los programas de actividades o los contenidos de los museos. Un ejemplo de esta iniciativa es, por ejemplo, la beca Labore, que comenzó en Donosti 2016 y que hoy en día ha continuado. Entonces, desde Oyaso pensamos, ¿por qué no vamos a tener nuestra propia residencia de artistas y ser nosotros los que hagamos esa convocatoria totalmente abierta? Es decir, en ningún momento decidimos restringirlo a las artes plásticas, sino que pudiera entrar también las artes escénicas, el mundo del teatro, de la danza, la música, ¿por qué no? Y elegir o proponer una iniciativa en la que determinados artistas nos presenten proyectos en los que quieran desarrollar su obra, un proceso de creación vinculado de alguna manera, aunque sea simbólica, con la antigüedad clásica y la colección arqueológica. O sea, que sí hay por lo menos un punto común entre todas estas modalidades que estás comentando que pueden participar con alguna parte del Museo Romano, ¿no? Tiene que haberla, tiene que existir ese vínculo. Entonces, lo que hacemos es conseguir una subvención propia a través del programa Olatuac, que casualidad, igual que Labore, fue también una iniciativa de la capitalidad cultural y que afortunadamente se ha mantenido en el tiempo. Y Olatuac nos da una subvención para programar nuestra propia residencia de artistas, que bautizamos, no sé si hemos sido muy originales, porque se llama Arqueoart. Bueno, ¿por qué no? No funciona bien, ¿verdad? Pues sí, suena además muy vasco. Sí. Bueno, mira, aquí yo creo que tenemos una parte importante de este primer paso, que es como quien dice, de sacar esta propuesta, justo al lado de una de las piezas escultóricas de Patricia Sandonis. Cuéntanos un poco, que decías que había otros 15 proyectos de otros artistas que también propusieron la idea de comenzar con esta residencia. Cuéntanos entonces por qué Patricia y la selección, ¿cómo fue? Al presentar esta primera convocatoria no sabíamos tampoco qué acogida iba a tener. Recibimos unos 15 proyectos de una calidad fantástica. Al comité o al jurado le costó elegir el que más gustaba, pero al final ganó Patricia Sandonis, que además tiene un currículum muy potente, como sabes. Y sobre todo porque su proyecto encajaba muy bien con el discurso de Oyaso, porque lo centraba mucho sobre todo en la construcción de la memoria, que es algo imprescindible en el trabajo arqueológico. Patricia estuvo un mes trabajando aquí, le cedimos un espacio, vino físicamente, conoció nuestras actividades, el programa educativo, la colección arqueológica, y a partir de ahí hizo una serie de propuestas. Esta en concreto, que se complementa con lo que se exhibe en la Ermita de Santa Elena, donde está el resto de su instalación, tiene que ver un poco con ese concepto de la construcción de la memoria. Y Patricia, discúlpame si no estoy explicando bien tu obra, pero es un poco reflexionar sobre qué podrán encontrar los arqueólogos del futuro. Cuando hoy excavamos un yacimiento romano, encontramos principalmente muchos huesos, encontramos cerámica, encontramos monedas. En el futuro probablemente la gran mayoría de los restos arqueológicos sean de plástico. Y hormigón. Y hormigón. Y esto es lo que reconstruye Patricia. Ha hecho una especie de palimpsesto, una pieza a través de distintas capas con estas virutas de plástico que al final se amalgaman como si sobre ellas hubiera caído el paso del tiempo, generando una textura muy similar al granito y sirviendo un poco como un imaginario de lo que desde el futuro podría ser el presente en el que vivimos hoy.
Pues como estás diciendo, María José, es verdad. Tenemos pendiente hablar con Patricia, que la semana que viene vamos a completar esta entrevista contigo, este encuentro con una amiga contigo, y ella nos va a hablar mucho más de, bueno, de incluso de su trabajo, ¿no? Porque yo creo que lo interesante de Saint-Denis es realmente su trayectoria y cómo enfoca el arte de vanguardia actual y cómo se ha atrevido a venir pues bajo vuestra propuesta, que está claro que le ha quedado pues muy interesante, ¿no? Y nos queda este mural, que es una cosa, pues yo creo que divertida. No le vamos a dar el nombre de arte porque no, pero quizás sí la idea, que a veces nunca tenemos que pensar que solamente arte es el objeto. Quizás a veces es solamente la idea que nos ha movido a actuar, ¿no? Y esa es la que realmente ahora, pues con este mural nos queda, pero la idea era muy, muy interesante. Así que quiero que nos expliques de dónde sale pues esta huella. Lo primero de todo, dentro de las bases quisimos incluir que hubiera también un trabajo de mediación. Es importantísimo que la creación o el proceso creativo de ArquioArt no se quedara solamente de puertas adentro para el museo, sino que también se pudiera comunicar a la ciudadanía. Un museo sin mediación no existe, o sea, eso lo tenemos tan metido que en el proyecto de la residencia quisimos incluirlo. Y pedimos que el artista residente ofreciera un taller abierto a todo el público en el que presentara un poco el concepto que había detrás de su trabajo y permitiera esa participación, esa colaboración, ese proceso creativo que, como tú dices, pues tal vez no sea una obra de arte, pero que en cualquier caso lo que te puedo asegurar es que el trabajo que hicimos en ese taller y que tuvo esto como resultado compartió las bases que suele tener el proceso creativo de un artista. Así que yo, además que estaba físicamente, te puedo decir que nos sentimos como auténticos artistas, aunque no lo seamos. Bueno, pues eso es lo que realmente tenemos que contar. Yo pienso que el artista no solamente es el que nos deja en un espacio obras que nunca nos dejan de alguna manera ver físicamente al creador, sino que estas participaciones por ejemplo, de la ciudadanía, como decías, que el propio artista es el profesor también con sus ideas y su contagio, ¿no? De cómo hacer amar e incluso investigar lo que es cultura, ¿no? Y arte. En este caso, pues bajo un tema que era desde una foto. ¿Cómo era la propuesta para iniciar a que todo el mundo participara? El arranque fue tremendo, porque nos pidió Patricia que cogiéramos una foto hecha con nuestro propio teléfono móvil, a ser posible compartida en redes sociales. Yo, por ejemplo, cogí una de Instagram, no todo el mundo tenía, pero daba un poco igual, y sin comentar absolutamente nada de esa foto tuvimos que pasarla a nuestro compañero de la derecha. Y cuando llegaba a nuestras manos el teléfono de quien teníamos en la izquierda, teníamos que inventarnos cualquier cosa que nos sugiriera esa foto, desde el contexto en el que pudo tomarse hasta la emoción que aparecía reflejada en la foto o hasta pues los motivos que podían haber llevado a aquella persona a sacar esa foto. Entonces, pues dejamos volar la imaginación, a cada uno nos sugerían una serie de cuestiones y luego tuvimos la versión auténtica por parte de la persona que había realizado la foto. ¿Qué intentaba Patricia con esto? Hablar también de esa construcción de la memoria hoy, vista desde el futuro. Por eso, al taller y a este proyecto que tenemos aquí, Patricia lo ha titulado La memoria avant-garde, la memoria de vanguardia. ¿Cómo se ve la memoria? Que es un concepto que asociamos al pasado si la estuviéramos percibiendo desde el punto de vista de cómo se construye desde el futuro. ¿Se entiende, no? Entonces, de esta manera intentaba decir que gran parte de nuestro legado hoy en día lo estamos construyendo a través de lo que dejamos en las redes sociales. Es esa nuestra impronta en muchos casos. ¿Y qué distorsionada puede ser esa imagen y qué diferente de la realidad? ¿Cómo se demostraba viendo que lo que se nos ocurría viendo esa foto, que podríamos haber contemplado en la red social de cualquiera de los presentes, no tenía nada que ver con las motivaciones y el contenido auténtico de esa foto? Eso, pasa siempre cuando incluso vemos una exposición de un pintor reconocido, que incluso ya lo hemos estudiado de alguna manera, y que la lectura del voyeur pues es muy personal y al final la derivas hacia lo que tú sientes o crees entender del artista. María José, yo creo que ya nos queda pues cerrar un poquito este momento. Me imagino que esto es un comienzo. Esta propuesta va a durar un tiempo aquí, tanto en el Museo Yasso como en la Ermita Santa Elena, que se podrá ir a visitar la obra que ha dejado Patricia Saint-Denis. ¿Y vais a volver a reiniciar otra vez esta propuesta de lanzamiento hacia los artistas?
Si conseguimos la financiación, rotundamente sí. Bien, bueno, pues hay que conseguirla. ¿Y quién la financia? Bueno, si cabe la posibilidad de volver a pedir el programa Olatuak, repetiremos con esta propuesta, y si conviene que Olatuak vaya por otros derroteros, porque también hay que diversificar, buscaremos o intentaremos buscar desde luego la forma de financiación, porque ha sido una experiencia riquísima. La mirada de Patricia nos ha aportado muchísimo a todos los trabajadores. Esperemos que aporte también a todos los que vengan a visitar la instalación. Ese taller fue una experiencia inolvidable y bueno, pues es nuestro pequeño granito de arena en la construcción también del arte contemporáneo. Venga, que me la robo, me la llevo, porque esto es una gozada. Hablar con ella es realmente positividad, es belleza, como digo yo, arte. María José, ahora al despacho. Seguimos con el museo. Muchísimas gracias, nos ha recibido como siempre muy bien. Voy a seguiros con todo lo que hagáis, porque arte moderno, porque nosotros somos un poco de moderno, vanguardia, y te agradezco que tengas este corazón y, bueno, y puedas ofrecer a los artistas que necesitan de apoyos como los vuestros para poder enseñar ese alma tan bonita que es el arte, como la que tenía tu madre, que tenemos que decirte que lamentamos mucho su muerte, y tu padre. Dos artistas, pues ¿qué pueden hacer dos grandes artistas? Pues una joya más pequeñita, pero igual de artista y de maravillosa. Así que ánimo y a seguir, ¿de acuerdo? Y ustedes, vamos a prolongar esta entrevista pues con Patricia seguidamente. Muchísimas gracias y hasta otra, ¿vale? Gracias a ti. Bueno, estamos ya conectadas por fin con Patricia Sandonís. Hemos hecho la presentación de lo que ha sido la residencia aquí en el Museo Yaso con esta artista ya nacional, pero vamos a decir casi internacional. Patricia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Bueno, desde Berlín, ¿no? Sí, aquí estoy en mi taller, ya pues trabajando de vuelta a normalidad. Perfecto. Bueno, Patricia, estábamos antes hablando fuera de cámara, tú y yo, un poquito para calentar ya las cuerdas vocales del arte conceptual. Madre mía, vaya especialidad, ¿no? O rama que has decidido. ¿Por qué ello, Patricia? Bueno, sobre todo, yo considero que todo arte es conceptual. Lo que pasa que sí me he especializado bastante en arte participativo y en espacio público, que es otra rama diferente y bueno, lo he escogido sobre todo porque me permite acceder a espacios que se salen de la sala blanca a veces, que me resultan más interesantes y que me permiten también contextualizar el trabajo de otra manera. Patricia de Valladolid, 1984, vamos a decir ya tus años también, muy joven, y donde, bueno, tengo que darte la enhorabuena porque has sido elegida entre 15 artistas internacionales dentro de la beca Botín por la comisaria Cristina Iglesias, escultora, ella, gran escultora. ¿Qué se siente cuando se elige o se es elegida por una de las grandes también? ¿Qué has sentido? Sí, me ha gustado muchísimo conocerla y formar parte del programa. Creo que es una gran artista y bueno, pues ha sido una gran experiencia, la verdad. Sobre todo cuando vuelves a tu país pues, con una beca de residencia, ¿no? Que normalmente se entiende como que vas al extranjero. En mi caso es como que yo estoy fuera y vuelvo. Sí. Y ese es el tema de debate realmente, ¿no, Patricia? Porque hoy el artista joven, el de vanguardia, tiene otra manera, ¿no?, de poder trabajar, que muchos se basa en esas residencias que hay pues prácticamente en las grandes ciudades del mundo y donde, bueno, si presentas un proyecto y es aceptado, pues vas tirando, ¿no?, podemos decirlo así. Y sobre todo te vas haciendo conocer, que es lo importante. Y tú pues demuestras esa nueva forma, ¿no?, de trabajar y de elaborar una obra. ¿No es así, Patricia? Sí, bueno, y también se trata de conocer otros flujos culturales, a veces que no solamente de cultura occidental, sino pues de manera internacional, y sobre todo nos permite a veces también salir fuera del taller, estar con un grupo de artistas, poner en común nuestra práctica y la producción, que bueno, que a veces pues necesitas pues otros talleres más grandes, otros espacios.
Qué importante esto que acabas de decir, porque el individualismo en el arte siempre ha sido como una actitud, ¿no? El artista solo, encerrado en su caverna, y vosotros, sin embargo, ya presentáis otra forma de grupo donde quizás el proyecto ya es común. ¿O cómo hacéis? Porque yo sé que has hecho algunas residencias con más artistas de Valladolid y te has ido con ellos, pues creo que a Oslo, ¿no? Sí, bueno, también he formado parte de un colectivo en Berlín. Yo creo que eso es muy de la generación millennial, lo de trabajar en colectivo. Y sí que seguimos trabajando de manera individual. Lo único que a veces ponemos en común un tema, el mismo tema que nos interesa, y pues es interesante ver diferentes puntos de vista sobre el mismo tema. Yo creo que eso... Cuéntanos un poco el trabajo que has querido pues hacernos entender desde tu punto filosófico artístico en Irún, porque tenemos dos espacios que has ocupado. En el Museo Yaso hay una pieza y una intervención más del colectivo de Irún, de gente que ha querido acercarse a conocerte y a participar en esa obra colectiva. Y luego tenemos esta instalación tan interesante sobre el tema de la columna y bueno, objetos que se enfrentan al tiempo pasado con el tiempo actual, ¿no? Y es en la Ermita Santa Elena. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esta experiencia. Pues ha sido una experiencia muy positiva y muy sorprendente. Yo había estado en Irún de pequeña, porque mi familia, aparte de mi familia, pues vive en País Vasco. Nunca había estado en la Ermita de Santa Elena, y cuando fui por primera vez me sorprendió muchísimo, porque sobre todo hay una confluencia de dos épocas muy diferentes. Tenemos un legado cultural de la época romana del siglo I, que es una necrópolis, y luego tenemos también en el mismo espacio una ermita medieval. Entonces a mí esta mezcla me sorprendió muchísimo, sobre todo porque son de alguna manera ruinas del pasado que tenemos. Entonces, sí, enseguida me enamoró el espacio y propuse pues hacer una tercera ruina contemporánea, que es las ruinas de Europa, y plantearlo pues a modo de contrapunto, como que confluyen diferentes voces o diferentes estéticas en el mismo espacio. Bueno, es muy usual contigo, ¿no? Eso de que se mezclen distintas, vamos a decir, disciplinas, o donde el artista también es el contagio de otras personas que van a participar en tu obra. En fin, eso de unir varias formas es un poco tu herramienta de trabajo. Sí, también. O sea, planteé un workshop participativo en el que, sí, eso es, en el que sobre todo estuvimos pensando desde el punto de vista individual, desde la memoria individual, cómo podemos influir en la memoria colectiva que habrá en el futuro. Es un poco imaginarnos qué estamos dejando, o sea, qué encontrarán en el futuro de lo que estamos dejando, sobre todo hoy en día con todas las imágenes que subimos a Instagram, o en las imágenes que dejamos en Internet, que a veces no hablan de la realidad, sino que es una ficción y es una pose, o el contexto queda completamente anulado. ¿Y cómo? Sigue, perdona, te he cortado. No pasa nada. ¿Y tú cómo ves el futuro? ¿Qué vamos a dejar? ¿Qué cacharros vamos a dejar nosotros? ¿Dejaremos esos objetos que habrá que restaurar o no? Yo sobre todo estoy trabajando con un material, intentando crear un material nuevo hecho a base de los materiales que utilizamos ahora, sobre todo como el plástico. Y sí que estoy hablando mucho en mi obra acerca de materiales de la era geológica en la que vivimos, que es la antropocena, dentro del Cuaternario. También esto ha sido interesante en el Museo Yaso, porque tenían una exposición en la planta de abajo tratando sobre el tema del antropoceno, ¿no? Y de los residuos plásticos que de alguna manera llegan a cambiar la geología del planeta. Se está hablando ahora bastante de esto, porque me parece que es uno de los temas más
importantes que tratar ahora también como artista. Uh-huh. Bueno, yo he visto tu trabajo, he investigado un poquito sobre otros que has elaborado durante pues, tus últimos años y sinceramente me ha parecido muy interesante el tema del amuleto, que también lo has trabajado. Y mi pregunta es, ya que hablas del plástico y yo voy a añadir también la silicona, ¿un chupete sería un amuleto? ¿Un muñeco de cuna también puede ser un amuleto? Porque tus amuletos, cuando hablas de ellos, son un poco una referencia pues construida dentro de materiales bueno, pues de historia, ¿no? Pero si fuese nuestra historia la actual, un chupete de niño, de un bebé, un muñeco de cuna, ¿sería también posible que fueran herramientas para que usaras tú como amuleto y como algo que podría servirte para crear algo con ello? ¿Eso nos quedará en el tiempo? Como hablamos de plástico, hablas de plástico y de siliconas, por ejemplo. Podría ser. Yo sobre todo en mi trabajo toco mucho el tema de las crisis entendidas como cambio. Y bueno, entre otras crisis, pues hablo de la crisis actualmente en los movimientos migratorios, pero también he hablado de crisis personales o de la crisis que hubo desde 2008, la crisis socioeconómica. Y la parte de los amuletos entra dentro de esta crisis. Yo, pues cuando sucedió todo esto de los paquetes rescate, ¿no? Yo propuse un amuleto como paquete rescate, pues porque toda la economía se basa en la creencia, ¿no? Que te crees que un trozo de papel tiene el valor X y bueno, estos paquetes rescates pues eran un crédito al final, y crédito viene de la palabra credere, del latín, que significa creer. Entonces, esto de los amuletos surge un poco como pues, a raíz de esto, sí. Sí. Patricia, tenemos que ya dejar el contacto, esta entrevista entre tú y yo. ¿Cuándo vienes para Irún para recoger tus obras? ¿Vas a estar por aquí de vuelta? Pues me encantaría volver. No, estoy ahora un poco planeando los viajes de este año. Depende de las exposiciones. Estoy ahora preparando una en Berlín individual para este año y pues en cuanto pueda, bueno, me encantaría volver. Ya sabes que lo que queremos es verte en directo, poder estar más tiempo contigo, porque hoy ha sido un poco una presentación doble, el proyecto del Museo Yaso como tema residencias para artistas modernos o de vanguardia, y estar un poquito contigo de forma de pincelada o de buril, para poder un poco también presentarte por fin aquí en Versión de Arte y darte sobre todo un fuerte abrazo y la enhorabuena otra vez por tu gran cabeza y tu sensibilidad. Gracias, Patricia. Nos vemos entonces a la vuelta. No falles en llamarme. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Y ustedes ya saben, el arte lo tenemos siempre muy cerca, un arte donde realmente podemos entender esta nueva filosofía de vanguardia y, ¿por qué no?, arte conceptual que, no se asusten por la palabra, es mucho más cercano y vivencial de lo que ustedes puedan creer. Gracias.